Hoy hablaremos sobre formas del relieve en Costa Rica. Los procesos geológicos y las formas del relieve son de gran importancia para la biología, porque influyen en las formas de vida y los tipos de ecosistemas de una zona determinada. Costa Rica presenta una formación geológica diversa. Su geografía y geología son únicas y en gran medida son las responsables de la increíble biodiversidad que encontramos en nuestro territorio. Desde volcanes, laderas montañosas, extensos bosques y ríos caudalosos, hasta una serie de irregularidades ideales para el desarrollo turístico. Una de ellas son las costas, las cuales presentan una conformación morfológica particular que ha sido moldeada por los distintos procesos geológicos y climáticos. Y para conversar más sobre este tema, nos acompañan el Dr. Adolfo Quesada Román, docente e investigador de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, y el máster Fernando Mora Rodríguez, docente e investigador de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Adolfo y Fernando, bienvenidos a Conciencia. Yo les agradezco mucho ese espacio que nos brindan para compartir un tema totalmente novedoso en Conciencia. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que le podamos entregar mucha información novedosa a los espectadores. Claro que sí. ¿Qué entendemos por geomorfología? La geomorfología viene, bueno, de una etimología en griego, ¿verdad? Que son formas, el estudio o tratado de formas del relieve. Básicamente lo que estudiamos son los procesos que le dan a las formas de relieve que tenemos en el paisaje, montañas, volcanes, las playas, las llanuras de inundación, y se divide en muchos ambientes. Por ejemplo, en zonas tropicales tenemos, bueno, en todo el mundo tenemos cuestiones tectónicas que son modeladas por fallas, por la tectónica, la subducción. Tenemos otras formas que son las volcánicas, todas las que son asociadas a zonas volcánicas activas e inactivas. Las fluviales, todo lo que tiene que ver con los ríos. Tenemos todas las que son también litorales asociadas al mar. Y hay otras que tal vez en Costa Rica no son tan comunes, por ejemplo la glacial, por ejemplo que hay en el Cerro Chirripó, hay relictos de algo que sucedió hace 20.000 años, ¿verdad? Que son formas paleoglaciales. Y también están las kársticas, que son asociadas con rocas carbonatadas, como lo que tenemos en Barra Honda, Venado y otras cavernas, por ejemplo las que están en corredores en la zona sur. Entonces al final estudiamos desde diferentes perspectivas las formas de relieve, los materiales que le dieron origen, cómo el clima los ha modelado y qué tenemos en la actualidad para tener aplicaciones en el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo, ordenamiento ambiental y muchas más. Interesante. ¿Cómo conectamos, Fernando, la geomorfología con la gestión del territorio? Bueno, cuando hablamos de geomorfología, como ya lo dice Adolfo, estamos hablando de ese proceso en el relieve, ¿verdad? Y cómo ese proceso, cómo ese relieve va siendo moldeado a lo largo del tiempo. Y a nivel de la planificación del espacio geográfico debemos de entender que nosotros como personas, ¿verdad? Siempre aprovechamos el espacio geográfico de una u otra manera. Dependiendo de la geomorfología, que es una de las bases del espacio geográfico del territorio, es que nosotros tomamos decisiones de qué tipo de actividades se pueden desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de qué tipo de espacio es más adecuado para asentar una ciudad, o qué tipo de espacio es más adecuado para construir un aeropuerto, o qué tipo de espacio es más adecuado para conservarlo y protegerlo porque tiene una reserva forestal importante o porque tiene un humedal, ¿verdad? Y eso a partir de la geomorfología podemos estudiarlo. Por supuesto, utilizando también pues, otras ciencias y acompañándonos de otros profesionales encargados, por ejemplo, de la parte biológica o la ecología, pero definitivamente ese es un punto medular. Y justamente en el marco de la planificación del espacio entramos con herramientas tan cruciales como el ordenamiento del territorio. Hay una tendencia a construir viviendas a la orilla de los ríos. Eso lo vimos en la emergencia en el 21 en Turrialba. Bueno, y lo vemos ¿por qué se da eso? Hay un tema cultural que los ríos han visto como basureros. Eso es un tema en Latinoamérica. Muchas veces hablaba con un colega y decía que en Europa, por ejemplo, se construye de frente al río, ¿verdad? Más bien se aprecia la belleza de los ríos por su utilidad, ¿verdad? Para el agua, para construir, para vivir, para lo que sea.
para los campos, inclusive para la fertilidad de los campos, pero aquí se han visto como basureros, entonces se han construido las casas al frente, ¿verdad? Dejando atrás el río para ahí lanzar todos los desechos. 1. 2, al no haber un ordenamiento del territorio, esas zonas son las que acceden muchas veces personas que tienen menos recursos, porque son terrenos más baratos, porque son terrenos que no se visualizan para un desarrollo inmobiliario mayor. Siempre tiene un montón de problemáticas. Por ejemplo, no solamente es la inundación per se, sino es que también esas zonas son laderas muy inclinadas. Entonces la combinación tanto de inundaciones como deslizamientos es, por ejemplo, como el caso que usted menciona en Turrialba, lo que desató tantos desastres. La inundación per se fue un proceso que lo detonó, pero al final el proceso que se dio fueron los deslizamientos. Entonces en Costa Rica, por ejemplo, están muy interrelacionados. Y ahí hay un tema interesantísimo y es que a lo largo del tiempo hemos visto cómo las cabezas de agua, que se conocen coloquialmente, o diferentes efectos propiamente de la dinámica fluvial de una cuenca hidrográfica llegan a impactar en las zonas de cuenca media o cuenca baja, podríamos decir que es la parte de llanura, ya llegando hacia la costa. Por ejemplo, en Terroa es muy característico, ¿verdad?, que el río, por esta dinámica y por los torrenciales y demás, pues tienda a ensancharse y llegar justamente a donde están las viviendas. Y hemos visto cómo en las noticias, por ejemplo, las personas dicen, es que el río se metió a mi casa, cuando en realidad lo que ha pasado es que las personas se han metido dentro del cauce. Y ahí la geomorfología tiene un papel importantísimo y es acompañar a los tomadores de decisión, ¿verdad?, desde la expertise técnica a nivel municipal, a nivel de las instituciones públicas, de la academia, por supuesto de organizaciones no gubernamentales preocupadas por estos temas, a definir justamente eso, cuál es el cauce del río. Porque muchas veces mal entendemos que el cauce es únicamente el canal de agua que está descargando sus aguas cuenca abajo. Sin embargo, tenemos toda una dinámica fluvial, alrededor. Y en las zonas de llanura tenemos estas dinámicas en los ríos que son como una especie de zigzag, ¿verdad?, que se llaman meandros, y esos meandros nos hacen ver cómo hay una planicie de inundación que tenemos que considerar a la hora de tomar decisiones para que los asentamientos estén en lugares seguros, ¿verdad? Y eso también conecta mucho con ordenamiento territorial, porque justamente cuando sabemos cuál es el espacio de inundación de un río, podemos respetar esos linderos y garantizar que las comunidades estén ubicadas en lugares donde no van a tener riesgos a una amenaza como una inundación producto de torrenciales, cabezas de agua, etc. Qué interesante. Quiero que enfaticemos, ya ustedes lo han mencionado de alguna forma, cómo la geomorfología se incluye en los procesos de ordenamiento territorial, pero lo adelantamos para el siguiente segmento. Ya regresamos. Al comparar los límites costeros registrados en las hojas cartográficas del siglo anterior con los observados en imágenes recientes, se ha podido registrar cambios significativos en el litoral pacífico y atlántico del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con Adolfo Quesada Román y Fernando Mora Rodríguez, ambos investigadores y docentes de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Hablamos en el segmento anterior sobre cómo se incluyen los conceptos de geomorfología en los procesos de ordenamiento territorial. De hecho, hay otro punto para sumarle a lo que venía comentando Fernando, que también se utiliza mucho, que aquí se incluye tanto el conocimiento geomorfológico, hidrológico, ingenieril, que son los periodos de retorno. Muchas veces en zonas de ríos, que son donde tenemos más desastres al año, un 60% de los desastres son inundaciones en Costa Rica. No necesariamente todos son en planicies, y no necesariamente todos son cercanos al mar, sino la mayoría de hecho se dan en las ciudades. Y hemos empezado a ver en los últimos 20 años un aumento desproporcionado de inundaciones, muy localizado en ciertos cantones como Desamparados, Alajuelita, Alajuela, Cartago, Heredia y seguimos sumando. Ya ahí dependen mucho las condiciones de vulnerabilidad de estas comunidades y la exposición que hay en estos ríos de que el riesgo se manifieste.
Los periodos de retorno son básicamente saber cada cuántos años un caudal específico va a llegar a desarrollarse. Lo que hemos empezado a ver en los últimos años es que al tener más datos, uno, y dos, al tener variantes muy marcadas en el clima, tenemos periodos lluviosos muy extremos en pocos días. Está lloviendo probablemente similar a lo que siempre llovía en una semana, pero en 2 días o en una tarde. Entonces eso nos hace tener unos picos muy altos y al tener mucha impermeabilización de las ciudades, entonces tenemos picos rápidos y tenemos inundaciones muy fuertes en las ciudades. En las zonas bajas, la gente está un poco más adaptada, especialmente en zonas como Sarapiquí, Parrita, ciertas zonas bajas de Corredores, en Guanacaste, San Carlos, etc. La zona de la Estrella. La zona de Estrella, en Zixabra. Ellos están adaptados, porque hasta las construcciones están adaptadas a eso. En las ciudades no. En las ciudades estamos teniendo problemas asociados a inundaciones, sumado a esos deslizamientos que le digo en las orillas de los ríos. Y muchas veces desde la investigación separamos esa investigación, esos temas. Unos estudian solo inundaciones y otros estudian solamente deslizamientos, cuando en Costa Rica, al ser un país tan dinámico, deberían de estudiarse juntas, porque normalmente se desata una por la otra. Y ahí hay un elemento muy interesante para traer también a la geografía como ciencia, y es que además se separa también la decisión y la planificación del espacio. Entonces terminamos con una visión muy segmentada sin lograr integrar los componentes. Y ahí es el valor que da la geografía también como una ciencia aplicada dentro de la sociedad costarricense. Y es que la geografía permite, a partir de esa visión holística, multivariable, conectar los diferentes elementos tanto de la geomorfología, la hidrología, la biogeografía y por supuesto los elementos más destacados de la geografía descriptiva, que es toda la parte humana, toda la dinámica económica, la dinámica rural, la dinámica urbana, y conectar esos dos grandes mundos, podríamos decir, para tomar decisiones que permitan de forma muy asertiva atender problemas críticos de la sociedad para brindar soluciones prácticas que puedan ser implementadas en el corto plazo o en un plazo adecuado, digamos, para procurar reducir, por ejemplo, los riesgos o para procurar generar canales de planificación más adecuados en el marco del espacio, digamos, donde todas y todos pues, trabajamos, estudiamos, vivimos, etc. Ustedes han estudiado la geomorfología de la costa caribeña de Costa Rica. ¿Qué nos pueden compartir? Hace años, en 2019, se publicó un artículo, una revista se llama Journal of Maps, que solamente son mapas. Lo publiqué con una colega, Paula Pérez, de la Escuela de Geografía y también colaboradora de CIMAR y fue colaboradora durante muchos años de CIGEFI. Publicamos ese mapa. Ese mapa al final es un acercamiento regional a escala 25.000 para saber cuáles son las unidades de relieve que más dominan en el Caribe. Esto facilita la planificación del ordenamiento territorial porque le da ideas de cuáles son las dinámicas que esas formas de relieve tienen, si son estables, si sirven para ciertos desarrollos, sean urbanos, sean agrícolas, o de hecho gran parte del Caribe, por ejemplo, es de conservación. Son formas de relieve muy relacionadas con una dinámica de acumulación de sedimentos que son inestables para el desarrollo, por ejemplo, urbano o la agricultura. También se notó que en el Caribe hay una relación muy cercana con los humedales. La zona Caribe, dadas sus altas tasas de precipitación, tiene unos suelos muy particulares que tienden más bien, son hidromórficos, es decir, tienen muchísima cantidad de agua todo el año, por lo tanto la vegetación que se va a desarrollar tiene tendencia a los humedales. Entonces tenemos en el Caribe prácticamente una porción muy grande en todo, tanto Caribe Sur como Caribe Norte, de humedales. Por eso estos mapas son muy útiles como una base, como bien mencionaba Fernando, de la planificación, digamos que ambiental, pero luego puede derivar incluso al ordenamiento territorial. ¿Cuál es la importancia de todos estos estudios para el manejo de la costa? Para empezar, las costas son lugares, recordemos que en el mundo la mayoría de la población vive en las costas. Costa Rica es una excepción. El 70% de la población vive en las costas. Costa Rica más bien es valle centralista, eso ya lo reconocemos históricamente, pero además de que ser un sitio, digamos, de habitación, además es una zona que tiene muchas zonas de conservación. Normalmente son hábitats muy frágiles, muchas veces asociados con humedales o ciertos ecosistemas específicos. Y además hay una problemática que con el aumento del nivel del mar estamos viendo una rápida y marcada erosión en las playas. Entonces, en el Caribe específicamente, por ejemplo,
pero también en el Pacífico, tenemos claras tendencias de erosión costera. Casos conocidos es Caldera, casos conocidos son Esterillos, casos muy conocidos son Puerto Vargas, ¿verdad? En Cahuita, todo el Caribe Sur, desde Manzanillo, tenemos Puerto Viejo, que son zonas que a pesar de que hubo el levantamiento cosísmico de 1991 con el terremoto de Limón, esas zonas se ven muy claramente afectadas por la erosión costera. Eso llegará a afectar las poblaciones que ya ahí están, limita mucho el desarrollo urbano y por supuesto que afecta a los ecosistemas que ya ahí están muy comprometidos. Claro. Ustedes también han hecho estudios sobre la evolución geomorfológica del humedal Terraba-Sierpe del 48 al 2012. Vamos a dejar esto para que lo desarrollemos en el siguiente segmento porque es extremadamente interesante para los que desconocemos de geomorfología. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Los estudios sobre las zonas costeras han aumentado en los últimos años y adquieren gran importancia en la planificación ambiental y territorial. Estamos hablando sobre geomorfología y ordenamiento territorial en espacios marino-costeros con los docentes e investigadores de la Escuela de Geografía Adolfo Quesada y Fernando Mora. Estudios de evolución geomorfológica en el humedal Terraba-Sierpe. Para empezar, es el humedal más grande, ¿verdad?, que tenemos en Costa Rica, más de 40.000 hectáreas, ahorita no recuerdo específicamente el área. Es un área muy dinámica porque ahí llega el río más grande de Costa Rica, que es el Terraba, pero se une con el río Sierpe. Forma este gran humedal, que es básicamente una especie de planicie abanico aluvial gigantesca que empieza desde Palmar Norte y se extiende a Puerto Cortés y todas esas comunidades de las fincas, que eran antiguas fincas bananeras, y genera o tiene muchísimos sedimentos que traen estas dos cuencas debido a la agricultura que hay en la parte alta, ¿verdad? Pérez de Ledón, Cotobruz, Buenos Aires y ciertas partes de Osa. Entonces, todos los sedimentos llegan ahí y forman una serie de canales que al final vienen a tener diferentes bocas y diferentes sistemas de islas o islotes fluviales, fluvio-marinos. Vimos con estos estudios, o varios estudios, no solamente uno que yo realicé con Francini Acuña, que ahora trabaja para el ICT, pero ha trabajado en varios proyectos. Ella realizó una tesis, un análisis donde vio con fotografías aéreas y de último con una imagen satelital que las formas de relieve están cambiando en estas islas fluviales. Incluso se llegó a formar la isla Guarumal, es decir, una isla que ahora vive población, incluso se formó entre los años 60 y 70. ¿Por qué? Por esa alta cantidad de sedimentos. ¿Qué es lo interesante que notamos ahí? Que hay un vaivén de muchos sedimentos cuando son años niña, porque hay mucha lluvia en el Pacífico, y en los años niño, más bien la erosión se aumenta. Entonces tenemos muchísima erosión y partes de esas islas se van borrando. Ahora, la parte interesante además es que esas fases, digamos, de evolución geomorfológica que tienen esas islas se van acomodando también con la colonización vegetal. Al principio empiezan unas ciertas especies más arbustivas, después empieza ya a desarrollarse la colonización ya prácticamente de los manglares, de diferentes especies en diferentes etapas. Esto vimos que también se ha estudiado, por ejemplo, en Asia, se ha estudiado también en África, que es muy similar. Además, hay todo un tema ahí de impactos ambientales, que es que en los bordes de las áreas protegidas donde hay manglares, se ha aumentado la deforestación en un proceso bastante negativo para el ecosistema, que básicamente es cortar el humedal, sobre todo el manglar, sembrar arroz, darle un paso a que muchos años esas zonas se estabilicen para después incluir palma africana. Entonces, ese es como el proceso ahí negativo que se ha dado en las zonas de los bordes. Además, se notó que en los últimos, desde los años 90, inicios de los 90, ha aumentado mucho la maricultura, las pilas estas grandes, puede ser de camarones o puede ser de tilapias o de otro tipo de producción. Pero han crecido muchísimo los bordes porque hay una gran presión hacia adentro del humedal. Ahí es de realzar
la importancia de la política ambiental de los 90 en Costa Rica, porque esto revirtió la deforestación que ahí se dio súper alta en los años, especialmente 70. Sí. Sí. También sobre, bueno, el humedal nacional Terra de Sierpe es interesante valorar esto que nos comentaba Adolfo, el humedal en esta lógica de delta, ¿verdad? Porque es una formación deltaica, es decir, que tiene una forma en triángulo, podríamos decir. No solamente sucede por una dinámica dentro de la costa, entre la dinámica propiamente del río, como lo decía Adolfo, una de las cuencas más importantes y con mayor caudal, digamos, en Costa Rica, sino que también hay una dinámica oceánica en toda la bahía Coronado que le permite pues esta confluencia entre sedimentos marinos, sedimentos que vienen del continente y construyen al final de cuentas lo que tenemos hoy como humedal nacional Terra de Sierpe. Pero además de eso tenemos una dinámica tectónica muy interesante y tenemos también procesos de basculamiento, que básicamente es que la península de Osa pues tiene un proceso de empuje, podríamos decir, hacia el noroeste, y eso hace que la base en el humedal tienda a quebrarse, porque es de caliza. Ese quebramiento de la base del humedal hace que algunas de estas islas, de algunos de estos islotes que se han ido construyendo, tiendan también a hacer procesos de basculamiento. Entonces, quien ha visitado el humedal nacional Terra de Sierpe habrá visto, por ejemplo, la construcción de la isla Guarumal, ¿verdad? Que eso se ha dado en los últimos 15 años tal vez, y por el otro lado, en la boca de al lado, en la boca del humedal de al lado, tenemos Boca Zacate, que es un espacio que está revirtiendo, más bien, se está retrocediendo la costa y estamos teniendo una erosión cada vez más acelerada. Entonces, lo que hablo del basculamiento es que al hundirse este islote, ¿verdad?, de frente a la energía del oleaje, comienza a romperse el equilibrio de los sedimentos. Eso lo que hace es que comienza a ahogar los Rhizophora mangle, que son estos árboles en forma que tienen sus raíces en forma de araña, les ahogan completamente y eso lo que hace es que genera un blanqueamiento de los árboles, los seca completamente. Al secar los árboles, estos árboles pues mueren y lo que queda es un sustrato lodoso con las raíces expuestas que va a continuarse erosionando a lo largo del tiempo. En mi caso, yo en el año 2011-2012 tuve la oportunidad de desarrollar mi tesis de maestría justamente en este componente de morfodinámica del litoral, en Boca Zacate, y ahí uno se da cuenta cómo esa dinámica en la costa pues también está afectando las actividades ligadas con la pesca, con la piangua, con el turismo, porque genera, podríamos decir, externalidades negativas a la hora de propiciar este tipo de actividades. Ya iban a haber menos espacios para el aprovechamiento de piangua, menos espacios para la reproducción de especies y hábitat que son importantes para la pesca en esa zona y por supuesto menos atractivo, podríamos decir, al tener un ecosistema que ha perdido el equilibrio para actividades relacionadas con turismo. Y ahí hay un elemento importantísimo porque Terra de Sierpe es un sitio Ramsar, ¿verdad? Al igual que otros 12 en Costa Rica, y al ser un sitio Ramsar hay ciertos elementos de gestión que deben de trabajarse en el marco nacional, gubernamental, desde el SINAC, desde Incopesca, etc. Y además de eso hay una política nacional de humedales, que es la forma en cómo las acciones ligadas con este tipo de espacios se da y cómo también la geomorfología y el estudio de los humedales y el estudio de la costa concentra acciones políticas propiamente para tomar decisiones. Una de las acciones ligadas con estos procesos de pérdida, como bien lo decía Adolfo, de pérdida de hectáreas de manglar, en este caso de yolillal, de cerillal, que es lo que compone esas 40.000 hectáreas, es justamente que la Política Nacional de Humedales incluyó un enfoque de restauración de manglares y restauración de humedales en general, que ha venido trabajándose desde el año 2016, 2017, que la política está en funcionamiento, y donde Terra de Sierpe, por ejemplo, ha tenido sitios pilotos para trabajar sobre rehabilitación ecológica. Muy bien. Nos faltaron algunos temas que tratar. No descarto que los invite en un futuro programa a corto plazo. Les agradezco mucho, Fernando y Adolfo, y éxitos en sus investigaciones. Muchas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola,
Gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Por ejemplo, que hay en el Cerro Chirripó, hay relictos, algo que sucedió hace 20.000 años, ¿verdad? Que son formas paleoglaciales. Relicto en geología es el término que se refiere a las estructuras o minerales de un material rocoso que no ha sufrido cambios metamórficos o no ha sido destruido. Aquí, el invitado nos habla del estudio de las distintas formas del relieve y sus respectivos ambientes. Tal es el caso de las formaciones asociadas a glaciares en el Cerro Chirripó, las cuales contienen material rocoso que no ha sufrido cambios en su composición desde su formación hace más de 20.000 años. Además, nuestro invitado también usó este término. Es básicamente una especie de planicie abanico aluvial gigantesca que empieza desde Palmar Norte y se extiende a Puerto Cortés. Aluvial se refiere al terreno que queda al descubierto después de una crecida o que se forma lentamente por los desvíos o las variaciones en el curso de los ríos. En este caso, el investigador nos habla de la planicie formada en la península de Osa, donde se unen el río Térraba con el río Sierpe, un gran terreno llano saturado de agua y con la presencia de sedimentos agrícolas arrastrados de las partes altas de la zona. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. ¡Hasta la próxima!